Cantón, otoño de 1856. 14 años después de la Primera Guerra del Opio, el Reino Unido prepara una nueva justificación bélica contra China. Pero esta vez, los británicos no irán solos a la guerra. China, década de 1850. Frente a la competencia imperialista expresa en los tratados de Hangpu y de Guangxia, firmados en 1844, que otorgaban más privilegios y ventajas comerciales a franceses y estadounidenses, el rol supremacista del Reino Unido se encontraba amenazado, por lo que en 1854 los británicos buscaron renegociar las condiciones acordadas en el Tratado de Nanking, firmado tras la Primera Guerra del Opio, y así obtener más ventajas en su favor, entre las cuales abolir impuestos a extranjeros, extender el comercio al interior de China, legalizar el opio y permitir al embajador británico residir en Pekín, la ciudad prohibida. Pero las demandas británicas habían ido demasiado lejos, y acusándolas de abuso y falta de respeto total a su autoridad, el emperador chino Xian Feng rechazó la propuesta, aumentando las tensiones entre los países. Para entonces, la rebelión Taiping en China estaba en curso y había debilitado la economía y poder político de los Qing, por lo que los británicos comenzaron a preparar una excusa para una nueva guerra que les ayudaría a alcanzar sus objetivos en la región. De esta forma, en octubre de 1856, el Reino Unido condenó el abordaje y el arresto de la tripulación del navío Arrow en Cantón, el cual ejercía la piratería en la región, pero estaba registrado como británico. Así, a finales del mismo mes, el comercio fue suspendido entre el Reino Unido y China, y un buque de guerra británico zarpó de Hong Kong para bombardear Cantón en represalia. A lo que los chinos respondieron quemando fábricas y almacenes propiedad de extranjeros en la ciudad. Durante los ataques chinos, un barco de vapor estadounidense fue destruido, por lo que estos respondieron con su armada bombardeando Cantón durante todo noviembre, no obstante, sin adherirse oficialmente a la ofensiva británica. Simultáneamente, con el objetivo de aprovechar los beneficios a futuro en el comercio que les otorgaría una hipotética victoria sobre China, Francia expresó su apoyo al Reino Unido en la guerra, argumentando el asesinato de misioneros franceses en la primavera del mismo año. Así, a principios de 1857, el almirante Michael Seymour, respaldado por el oficial francés Charles de Genouilly, comenzaron a juntar sus fuerzas en el estuario del Río de las Perlas, preparando la invasión. Sin embargo, en mayo, la rebelión de los cipayos en la India obligó a los británicos a concentrar su fuerza más grande en el oeste, impidiendo el envío de tropas a Seymour y posponiendo la campaña militar durante los próximos 6 meses. Consiguiendo sofocar a los independentistas en la India, en noviembre de 1857, la atención del Reino Unido retornó a China y despachó unas 2,000 tropas por mar para reforzar a Seymour. De tal suerte, el 28 de diciembre, unos 5,000 británicos y franceses comenzaron la ofensiva en Cantón, enfrentando una guarnición de más de 30,000 chinos. Con todo, para la mañana del día 31, los aliados habían masacrado a los defensores y lograron tomar la ciudad. A pesar de la demostración de poder de los europeos, el emperador Xian Feng se negó a rendirse, y en mayo de 1858, los británicos despacharon a su armada a Tianjin y marcharon hacia Pekín, derrotando a los chinos, apoderándose de los fuertes de Taku y forzando las negociaciones. De este modo, para el mes de junio fueron firmados los tratados de Tianjin, en los cuales Rusia, Estados Unidos y Francia, liderados por el Reino Unido, impusieron sus términos a la dinastía Qing, entre los cuales la residencia en Pekín a los diplomáticos extranjeros, la libertad de movimiento para los misioneros cristianos, la legalización del consumo y comercio del opio, y también la apertura de nuevos puertos chinos al comercio y la concesión de los mismos a las potencias occidentales. Con la firma de los tratados, en el verano del mismo año la armada británica se retiró de Tianjin, pero los chinos buscaron ganar tiempo tratando de obtener mejores condiciones, cuyas negociaciones se prolongaron por un año.
En junio de 1859, con el objetivo de forzar la ratificación del tratado, tropas británicas, francesas y ahora también acompañadas por estadounidenses desembarcaron en Tianjin, pretendiendo llegar a Pekín por la ruta más corta a través del río Hai. Pero los chinos les impidieron el paso y les propusieron tomar otro camino hacia la capital. No obstante, los aliados se negaron a dar marcha atrás y forzaron su avance a través del río. Entonces, a la altura de los fuertes de Taku, fueron recibidos por las baterías de guerra chinas, sufriendo grandes bajas y obligando a retirarse. Frente a la amenaza extranjera, el emperador Xian Feng se rehusó a ratificar los tratados de Tianjin. De esta forma, los aliados reanudaron las hostilidades durante el resto del año y principios de 1860. Hacia el verano del mismo año, británicos y franceses habían ocupado varias ciudades costeras chinas y en el mes de agosto avanzaron de nuevo hacia Pekín. En esta ocasión, con una gran flota, tropas de tierra y artillería, abriéndose paso por el río Hai y destruyendo las baterías de los fuertes de Taku. En octubre de 1860, los invasores alcanzaron Pekín y después de saquear y masacrar a la población, le prendieron fuego al Yuanmingyuan, conocido como el Palacio de Verano. A finales de octubre, Xian Feng firmó la Convención de Pekín, en la que además de ratificar los tratados de Tianjin, se cedió a los británicos el sur de la península de Kowloon, ahora también parte de Hong Kong, poniendo fin a la Segunda Guerra del Opio. Una vez más, la Gran China había sido sometida al poder occidental, alimentando el resentimiento y los aires de revanchismo entre la población, que años más tarde serían expresados en múltiples intentos de insurrección y ataques contra los extranjeros, como la rebelión de los Boxers. Gracias por ver el video, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. También, para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones de historia, sígueme en Instagram como given.fiels o en Facebook como Historia con Given. Nos vemos en el próximo.